Con mucho gusto, Carlos. Soy Jaime Gutiérrez. Empezamos Diálogos por México desde casa. Me da mucho gusto estar esta noche con Carlos Sandoval, con Luis Miguel González. Voy a leer una pequeña semblanza para no quitarle tiempo de la plática a Luis Miguel. Tiene un vasto currículum. La verdad, yo siempre he admirado su sencillez. Yo lo veo todas las semanas con Ruiz Gili, con muy acertados comentarios. Lo leo en El Economista. Y bueno, Luis Miguel es economista por la Universidad de Guadalajara. Estudió el máster de periodismo en El País, en la Universidad Autónoma de Madrid. Y tiene una especialización en periodismo económico en la Universidad de Columbia, Nueva York. Ha sido reportero, editor de negocios y director editorial del Diario Público de Guadalajara. Ha trabajado en los periódicos Siglo XXI y Milenio, y pues hoy en día es el director editorial del periódico El Economista. Luis Miguel, de verdad, muchas gracias. Te agradecemos que hayas aceptado estar en esta hora con nosotros en Diálogos por México desde casa, en nuestra plática número 28. Entonces, te paso por ahí la cámaras y micrófonos, como dice Carlos. Bueno, Jaime, Carlos, muchas gracias. Laura, mucho gusto. A todos los demás no los puedo ver. Empiezo expresando dos cosas. Espero no aburrirlos, pero sobre todo espero romperles cuando menos uno de los esquemas respecto a qué estamos viendo, qué estamos viviendo. Empiezo por decir algo que muchos de ustedes saben. No es una crisis económica, no es una crisis convencional. Estamos viviendo en más de un sentido el fin de una época. Es una crisis que no tiene referentes muy claros, cuando menos no tiene referentes claros en las dos crisis que normalmente citamos como referencia cuando es el caso mexicano, que es 95 y 2009. Obviamente viene a la cabeza la crisis del 29, que genera toda una década de cambios, la década de los 30, y cuando pienso en el fin de una época, tengo en mente libros como Los Sonámbulos, que describen el mundo cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, donde mucho de lo que eran certidumbres se vuelven dudas, donde muchas teorías empiezan a ganar terreno y sobre todo donde muchas de las cosas que se creía que estaban establecidas para durar una vida, porque llevaban mucho tiempo, se empiezan a tambalear. Quiero, en ese sentido, primero decir, por favor, no crean que esta crisis se va a acabar cuando el PIB recupere el nivel que tenía en el 2018. No es solo un asunto de si hay o no hay vacuna para el coronavirus. Hay muchas más cosas. Es como si la crisis estuviera siendo al mismo tiempo un pretexto para acomodar muchas cosas que ya están pasando o que estaban pasando y a las que les falta no solo un lugar, sino también una narrativa. Solo para reforzar lo que estoy diciendo como primera aproximación al tema, les recuerdo que antes de que llegara el coronavirus, se decía los dos grandes temas sobre los cuales vamos a estar discutiendo el mundo o reconfigurando el mundo tienen que ver con cambio climático y con todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías de la información, inteligencia artificial, robotización, etc. Capitalismo 4.0, le decía el profesor Schwab en Davos, pero en última instancia, lo que teníamos mucho antes de que estuviéramos pensando que el coronavirus viene a acomodarnos, ya teníamos
muchos grandes temas, megatendencias en marcha. No es casual, incluso en el caso mexicano, en el caso español, que el último gran evento previo al confinamiento fueron marchas de mujeres. No pretendo sobresignificarlas, pero tampoco minimizarlas. Lo único que quedaba claro es muchas sociedades, muchos países, entre ellos México, no habíamos sido capaces de incorporar ni las preocupaciones legítimas, ni la ambición también legítima de las mujeres. Ya no digamos sus reclamos por cuestiones como acoso sexual, desigualdad en oportunidades laborales y, por supuesto, maltrato a secas en el hogar. Para los que están recién entrando a esta charla, no se preocupen, también voy a hablar de economía. Lo que quiero es dejar muy claro, es imposible pensar o discutir la economía como si solo estuviéramos hablando de qué va a pasar con el PIB, qué va a pasar con la inflación, cuál es la política fiscal que necesitamos, cómo nos va a afectar la renegociación de la relación comercial con Estados Unidos y un larguísimo etcétera. Quiero, para hablar de esta crisis y de la recuperación, empezar con una imagen que es autoría de Ricardo Hausmann, un brillantísimo pensador venezolano que ahora vive en Boston, en el MIT. Él dice, en este año todos los países están cayendo. No es ninguna cosa que las estadísticas no nos digan. Lo interesante de la observación que hace Hausmann es lo más relevante va a pasar cuando cada uno de los que está cayendo toque el piso. En términos muy simples, vamos a tener dos tipos de países. Los que al contacto con el piso descubren que están hechos de la misma sustancia que una pelota y van a rebotar. Y el segundo bloque de países, al contacto con el piso, van a descubrir que están hechos de lo mismo que un vaso de vidrio y se van a romper en pedazos. Lo que quiero decir es, cuando vemos las cifras del PIB 2020, todos los países están cayendo, con excepción de China, con excepción de Corea del Sur y 2 o 3 estrellas asiáticas. El resto del mundo va a caer. La discusión, desde mi punto de vista, es absurda en tratar de medir la caída y pensar que con eso ya tenemos la explicación. En algún sentido es irrelevante si la caída este año es 5, 7, 9, 11 para los países. Lo más importante, porque nos va a permitir entender de qué está hecho cada país, y con eso quiero decir su estructura económica, su estructura social, literalmente su acuerdo va a ser del 2021 en adelante. ¿Quién se recupera y quién no? ¿De qué manera se recupera? Como se puso de moda en las últimas semanas hablar de una sopa de letras alrededor de la recuperación sobre si es en B, si es en W, si es en L, mi visión personal es todas las recuperaciones van a tener forma de K, todas. Y nos van a entregar una sociedad partida en dos, donde una parte va a recuperarse, va a flotar, y la otra parte se va a hundir. Lo que va a marcar la diferencia en buena medida es si son más los que se recuperan que los que caen, y sobre todo, que me parece relevante
para el fin de lo que quiero exponer, que es la crisis como reto de transformación de las sociedades, me parece súper relevante decir cuáles son los sectores a los que les va a ir bien y cuáles son los sectores que van a perder. No es tan fácil hacer pronósticos porque incluso alguien diría, hombre, si ya sabemos que va a ganar el comercio electrónico, pero por decirlo de alguna manera, no es lo mismo decir que en la recuperación o mismo en la crisis, uno de los ganadores es Amazon, que decir, bueno, ¿y qué gana México con que Amazon gane? ¿Qué gana México con que Google sea un gran ganador o que Netflix gane? Es decir, para cada país tiene connotaciones muy diferentes decir que el comercio electrónico es un ganador obvio. Me gustaría, en parte, para tratar de establecer una especie de narrativa coherente, los que son más grandes o de mi generación, yo soy del 64, probablemente les dé algo de gusto recordar, algo de nostalgia, lo que fueron las crisis, la del 94-95, la del 2009, y si me apuran, lo que fueron las crisis de Echeverría y López Portillo. Lo primero que me parece relevante es la crisis es un hecho que invariablemente está sujeto a una interpretación. Entonces, cada crisis es interesante en sí misma, entre otras cosas por la narrativa que trae consigo. No me voy a ir demasiado a hacer arqueología de las crisis del 76 y 82, pero solo quiero enfatizar una cosa. Las crisis del 75 y el 81, en buena medida, explican las políticas económicas de la segunda mitad de los 80 en adelante. Y no quiero perder un hilo de este argumento en el sentido de no es en sí la crisis, sino la narrativa, la interpretación de la crisis, lo que explican los cambios estructurales que vienen tras de él. En el caso del 75 y del 81, en México fundamentalmente se impone una narrativa que dice son crisis que expresan la acumulación de errores, pifias de Echeverría, López Portillo y equipos que lo acompañan. No digo que no sea cierto, fueron gobiernos que cometieron errores muy graves en la conducción de la economía, por ejemplo, pero en esa propia narrativa llama la atención, en el caso mexicano, que hablamos tan poquito de que son gobiernos que además vivieron crisis internacionales muy fuertes. Del 73 en adelante hay un periodo de inflación galopante que tiene que ver con la creación de la OPEP, nuevos precios del petróleo y, insisto, no quiero complicar mucho la argumentación, mi propósito no es hacer arqueología, sino enfatizar lo importante que es la narrativa a la hora de construir soluciones para una crisis. En la crisis del 81, evidentemente hay dos factores externos a México que determinan mucho de lo que pasó. Uno es la caída de los precios del petróleo y otro es el alza de las tasas de interés. Solo por hacer un ejercicio de historia alternativa, si el petróleo hubiera seguido por las nubes al final del periodo López Portillo, si las tasas de interés, si el señor Volcker no hubiera tenido una terapia de shock para la economía de Estados Unidos con tasas superiores al 10%,
muy probablemente no hubiéramos tenido expropiación de la banca. Muy probablemente no hubiéramos tenido los 80s que tuvimos. Insisto, no pretendo aburrirlas con esto, pero solo lo que quiero decir es, la narrativa terminó siendo muy simple en el caso mexicano y es, el grupo de Echeverría, de López Portillo, eran unos impresentables y se tenían que ir completitos. Hubo una sustitución de élites como consecuencia de esta crisis y, por supuesto, esta sustitución de élites nos trajo una política económica muy preocupada, por ejemplo, con los equilibrios macroeconómicos, con la autonomía del Banco Central, independencia, etcétera. Ojo, no estoy diciendo que fueran malas decisiones, no estoy argumentando en contra de la política económica de los años 80 en adelante. Lo único que quiero decir es, esa política económica nace de una narrativa en donde se dice básicamente todo lo que se hizo en el sexenio pasado estuvo mal. Y probablemente fuera cierto, no es mi propósito argumentar, pero esa misma narrativa dejó fuera dos cosas fundamentales y es, a López Portillo le fue muy mal, el final de López Portillo le fue muy mal por muchísimas cosas, pero también porque el escenario internacional se le complicó. Variables que él no controlaba, como tasas de interés y precios del petróleo, le jugaron muy mal. Insisto, mi punto solo es la explicación que le damos a una crisis produce las propuestas de solución y de alguna manera quedamos atrapados en esa narrativa. Estoy consciente del grupo con el que estoy hablando, aunque no los estoy viendo, y sé que muchos de ustedes dicen, es que es increíble que la 4T, que López Obrador tenga una explicación tan simplista de lo que pasó en los últimos años y que proponga soluciones tan simplotas. Lo que quiero decir es, no es la primera vez que ocurre que para hacer cambios estructurales importantes se dejan fuera variables relevantes. Insisto, no digo que se hayan hecho las cosas bien con Echeverría y con López Portillo, pero es imposible explicar la crisis del 82 en México sin pensar el mercado petrolero se colapsó en el mundo y Estados Unidos aplicó una política de tasas de interés brutal, de alzas de tasas de interés que ningún país podía haber soportado. Me voy literalmente con fast forward a la crisis del 94-95. Las dos hipótesis alternativas, con protagonistas muy visibles, Zedillo, Carlos Salinas, nos remiten a si efectivamente hubo un error de diciembre o no, etcétera. También no los quiero aburrir, pero en buena medida lo que quiero decir es buena parte de lo que produjo la crisis del 95 está basada en una narrativa y de alguna manera de esa narrativa se construyeron instituciones que desde mi punto de vista son muy relevantes. La autonomía del Banco de México, que era virtual, se vuelve una cosa muy fuerte, un compromiso, entre otras cosas porque el entonces presidente Zedillo había trabajado en el Banco de México, entendía la importancia de la autonomía, pero también se crean instituciones en el sentido de nuevas prácticas, por ejemplo, transparencia, rendición de cuentas del sector público, que corresponden a un diagnóstico previo y es parte de lo que explica la crisis del 94 desde el punto de vista de Zedillo, tenía que ver con la falta de transparencia de algunas variables fundamentales. Los que tengan edad y memoria recordarán que las reservas de divisas del Banco de México se van a conocer 3 veces al año.
en el 94, que una de las razones que aceleró la crisis, la especulación contra el peso a lo largo del 94, es que había una gran variable desconocida y era cuántas reservas de divisas tiene el Banco de México para soportar un ataque especulativo. Frente a ese tipo, digamos, de prácticas del sector público, lo que viene como consecuencia de la crisis y después el relanzamiento de la economía mexicana es un compromiso con la transparencia, por ejemplo, con las cuentas del Banco de México, una especie de relanzamiento o generalización de conceptos de rendición de cuentas, accountability, que de alguna manera se vive como un continuo a partir del 95. Ojo, insisto, una parte de eso es una caricaturización, porque no quiere decir que no hubiera rendición de cuentas entre el 88 y el 94, o si me apuran, antes del 88. Pero es una narrativa que de alguna manera se incrusta en una interpretación de qué fue lo que pasó. Una de mis hipótesis, ahora sí, les juro que llegaremos al presente y al futuro muy pronto, es que la crisis del 2009 en México se vivió de una manera muy diferente al resto del mundo. Si ustedes, asumo que casi todos ustedes son consumidores habituales de The Economist, Financial Times, bueno, del país, la crisis del 2009 en prácticamente todo el mundo se vive como como el pretexto para una reflexión sobre el futuro del capitalismo. Hay libros muy relevantes del tipo ¿Podrán los capitalistas salvar el capitalismo?, de Raghuram Rajan. Y había esta reflexión de decir, a ver, es una crisis que no solo es una crisis financiera, hay una especie de crisis moral del capitalismo. Esa crisis trajo, andando el tiempo, fenómenos como Brexit, como la llegada de Trump a la presidencia, la expansión de movimientos populares o populistas en Europa del Este, la rebelión contra los partidos tradicionales en España, es decir, la aparición de Podemos y Ciudadanos. En buena medida, lo que pasó con la crisis del 2009 en casi todo el mundo fue yo diría, la implantación de una narrativa antiélites. Y básicamente la narrativa era, esta crisis la provocaron las élites y, lo que es más peligroso, las soluciones a esta crisis las diseñaron las élites para salvarse a sí mismas. El movimiento de Occupy Wall Street, el movimiento del 1%, todas las críticas al 1%, etcétera, tienen mucho que ver con esta efervescencia en torno a la crisis del 2009. México, por algunas razones, salvo en la parte estadística, donde caímos 6% el PIB, yo diría que vivimos de manera muy superficial esta crisis del 2009. Literalmente nos pasó de noche. No tuvo un impacto inmediato, por ejemplo, en la elección del 2012. Mi hipótesis personal es que buena parte de lo que estamos viviendo como la 4T fue una especie de reacción retardada a esa narrativa. Y es fundamentalmente una reacción contra las élites. ¿Qué me parece que nos pasó a diferencia de otros países? Otros países paulatinamente, pongo el caso clarísimo de Francia, han ido tratando de vacunarse frente a ese populismo que representa la señora Le Pen, pero tiene que ver con un gobierno que asume
que efectivamente hay un problema hay una especie de nuevo parto con R, del 2009, de una realidad mucho más difícil de domar, en donde la gente está muy enojada con las élites, con los líderes, y quiere soluciones fáciles. Insisto, en algún sentido parecería que México no vivió ese tema a tiempo. No sé si la palabra sea a tiempo, pero mi impresión es que mucho de lo que en otros países se vivió entre el 2014, la aparición de partidos como Syriza en Grecia, en México nos llegó hasta el 2018. Y, insisto, desde mi punto de vista hay 2 o 3 elementos que definen eso. Hay una especie de nueva exigencia a la política económica, nuevas preguntas a la política económica que no necesariamente se pueden responder desde la matriz desde la política económica. Dicho de otra manera, no basta con crecer para que la gente esté menos enojada. Si me apuran, no basta con reducir la pobreza o la desigualdad. Cuando Brexit gana en Gran Bretaña, hay un artículo en Financial Times que, en pocas palabras, lo que dice es algunas de las grandes lecciones de Brexit es cuando la gente está enojada, no come estadísticas. Yo diría que en buena medida eso le pasó a mí en los debates y en la campaña, que no alcanzó a entender hasta qué punto sus explicaciones estadísticas sobre lo que habíamos vivido no calmaban a mucha gente que está enojada por la corrupción, yo diría, en términos generales, por la no satisfacción de sus expectativas. Una cosa que es muy relevante, estamos viviendo sociedades que tienen demasiadas expectativas con gobiernos que tienen muy poca capacidad para responder puntualmente. Algunos autores hablan de esta etapa como hemocracia, en el sentido de una política, una arena pública dominada por las emociones, más que por el debate de ideas. Entonces, ¿cuál es la emoción que predomina en este momento? Pues podemos decir que es un cuadrante donde hay miedo al futuro, hay coraje, desconfianza, pero que en última instancia muchas de esas cosas hacen muy difícil dar satisfacción desde lo que tradicionalmente los economistas aportaban a la política pública. En buena medida yo diría que una de las sorpresas del 2018 en adelante ha sido vamos a decir, el achicamiento de la economía en la gran narrativa del gobierno, la reducción del papel de los economistas en las grandes discusiones. Sé que muchos de los que están del otro lado de esta pantalla son economistas. Yo diría, en buena medida, uno de los enormes retos es cómo volvemos los economistas a tener un lugar en la discusión en la mesa. Una mesa donde participan sociólogos, politólogos, grillos, activistas, tecnólogos, pero donde los economistas no tienen el papel que acostumbraban tener.
Empecé diciendo, no es una crisis convencional, desde mi punto de vista es un cambio de época, y quiero enfatizar esto explicando o tratando de bosquejar qué es lo que creo que está pasando o que puede pasar. Eh, Tenemos obviamente una crisis de salud que pone en marcha una serie de políticas públicas que a su vez terminan en una crisis económica. Pero hay un cartón que algunos de ustedes seguramente habrán visto y en pocas palabras se ve una persona como surfeando en una tabla de surf y se ve una ola grandecita que es el COVID, pero detrás de él, de esa ola, se ve una ola gigantesca que es el cambio climático. Lo que quiero decir es, para quienes creen que una vez que acabe el COVID vamos a una normalidad, digamos, más fregada, pero normalidad al fin y al cabo, yo lo que diría es, nos esperan muchísimos años antes de volver a estar en calma, en equilibrio. Tenemos demasiados desajustes o demasiados desequilibrios que arreglar. Estoy consciente, esta es una narrativa de lo que está pasando, asumo, no es, ahora sí, las buenas ideas son de otros, las ocurrencias son mías. Vamos en buena medida, les decía, a partir de 2021 una de las cosas a observar es quién se recupera y quién no. Pero si me apuran, lo más importante desde ya es qué sociedades están teniendo capacidad para incorporar los miedos, las expectativas que encarnan las megatendencias. ¿Cuáles megatendencias podemos citar? Nada más para explicar qué quiero decir es, se dice, hay una aceleración de muchos cambios como consecuencia del COVID. ¿Qué va a pasar con las actividades económicas tradicionales que están siendo retadas por el comercio electrónico? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el pequeño comercio? Pero luego tenemos en automatización, vamos a ver, por ejemplo, muchos empleos que van a ser sustituidos por procesos automáticos o simplemente por robots. Algunos de ustedes le estarán siguiendo la pista al tema de las empresas que están tratando de inventar coches autotripulados. El que estén listos en 3, 5 o 10 años parecería que es una preocupación solo de futurólogos. Solo les recuerdo, uno de los mayores fuentes de empleo en Estados Unidos es el volante, los choferes. Se calcula que solo en Estados Unidos se perderían entre 2 y 4 millones de empleos si se implementaran coches autotripulados. Pero así tenemos muchas megatendencias, unas son tecnológicas, otras son sociales. Vi que Laura Lamillo levantaba la mano con el tema de mujeres. O sea, nosotros tenemos una enorme asignatura pendiente en términos de reequilibrar los espacios productivos para reflejar el potencial de las mujeres, sus expectativas, y yo ya también vamos a decir, resolver preocupaciones o asuntos pendientes, desde cómo garantizamos que tienen un trato digno
en todos los sentidos en un espacio laboral. Mi punto es, el tema no es cómo recuperamos el nivel que teníamos en 2018 y cuándo lo vamos a recuperar, sino es qué tanto nos tenemos que transformar para ser una sociedad viable. Esta misma pregunta en su momento se plantearon en la crisis del 95, si me apuran en la del 82. Lo único que para mí es claro es, no había tantas variables en juego en el 82 o en el 95, pero en los dos casos, el diagnóstico de la crisis, la narrativa de la crisis y la recuperación implicaban proyectos de transformación de la sociedad. No hay manera de salir de una crisis si no es salir transformados. En ese sentido pienso, si no lo conocen, se los recomiendo mucho, el libro de Taleb que escribió después El Cisne Negro, que se llama Antifragilidad. Lo que dice Taleb es que pocos conceptos les parecen tan estúpidos como resiliencia, porque dice, la resiliencia implica que uno sobrevive una crisis para recuperar lo que era antes, o aguanta la crisis sin dejar de ser lo que uno es. Y lo que él dice es, lo que tenemos que producir es antifragilidad. En pocas palabras es algo que salga diferente de una crisis. O dicho de otra manera, que como consecuencia de un golpe no vuelva a ser exactamente como era antes del golpe. ¿Cómo vamos a responder al reto tecnológico? ¿Cómo vamos a responder al reto del medio ambiente? ¿Cómo vamos a responder al reto de las mujeres? ¿Cómo vamos a organizarnos en un contexto donde las migraciones son parte de una normalidad que no hemos terminado de incorporar? Pongo el caso, seguramente muchos de ustedes lo saben, a mí me impresiona mucho el dato. En México viven aproximadamente 3 millones de estadounidenses. Oficialmente es 1 millón y otros 2 millones no están registrados. Solo pongo el dato o uno de esos datos para decir, México también es un país con una enorme población extranjera y no terminamos de entender todo lo que eso significa. De repente tenemos pequeñas anécdotas del tipo, junto con la instalación de la planta de Kia en Nuevo León, hay restaurantes con carta en coreano en pesquería, o hay barrios japoneses con casas diseñadas para el gusto japonés en Guanajuato para albergar a técnicos que vienen a trabajar en algunas de las plantas que emigraron. México no ha terminado en ese sentido de incorporar muchas de estas cosas. Yo diría, me preocupa qué políticas económicas vamos a hacer, pero sobre todo me preocupa cómo entendemos el reto de la transformación a partir de una crisis que no es una crisis, yo diría, es la expresión de un cambio de época. Y nomás porque no quiero dejar el tema, por supuesto que hay cosas que hacer en términos de política económica. Tenemos claramente que muchos países están discutiendo cosas como el ingreso básico universal, que están de alguna manera tratando de encontrar mecanismos de apoyo a empresas, sectores o regiones muy afectadas. Pero yo diría, con todo respeto, son cosas muy relevantes, pero para eso hay casi manuales. Quizá el reclamo a la 4T es, ¿cómo es que no está leyendo lo que está haciendo el otro en el mundo y simplemente lo aplica? O, si me apuran, ¿cómo es que no está leyendo
la propia experiencia de México en las crisis del 2009, del 95, del 82. Pero yo diría, cuando para una crisis hay una especie de manual escrito en los libros de historia o disponible con una conversación con un grupo de expertos, la verdad es que no está tan complicado. Mi gran preocupación es México en el 2009 creyó que se podía ahorrar una discusión más profunda sobre lo que significaba la crisis del 2009 y en algún sentido pagó el precio. Y me parece que 2020 nos ofrece la oportunidad también de decir, en el mundo se está discutiendo mucho de todo lo que esto significa en términos de transformación y por momentos parecería que la discusión es solo quién va a ganar en el 2021 o cómo le hacemos para que los números del PIB no caigan tanto ahorita y se recuperen más rápido en 2 o 3 años. Insisto, no es que no me importe eso, lo que quiero es llamarles la atención, está en juego mucho más que el monto de la caída del PIB y de la recuperación. Es México no está haciendo la tarea en la transformación o en la adecuación a las transformaciones que está viviendo el mundo. No tenemos, desde mi punto de vista, ni la política en términos de formación de recursos humanos, ni, por supuesto, los espacios para discutir muchos de estos temas que, insisto, parecerían de ciencia ficción, parecería como fuera de foco, decir, hombre, ¿cómo se te ocurre en un año tan malo pensar que tenemos tiempo para andar discutiendo qué pasa con automatización, qué pasa con el papel de las grandes tecnológicas, cómo las vamos a gobernar, qué vamos a hacer con las nuevas tendencias de medicina? Pero digo, si una crisis no es el mejor momento para discutirlas, les recuerdo que la prosperidad tiene muchas cosas buenas, pero también nos quita el sentido de urgencia. Para abrir la parte de preguntas-respuestas, solo cito esta frase que se atribuye a Jack Welch, que pudo haber hecho cualquier persona, pero es: una crisis es una gran oportunidad, no la dejes pasar. Una gran crisis es una gran oportunidad para replantearnos cómo estamos viviendo en relación con la tecnología, en relación con el medio ambiente y, por supuesto, no lo minimizo, en relación con las variables macroeconómicas, con cuestiones de geopolítica. Pero, insisto, creo que nos ayudará a entender hasta qué punto estamos viviendo una crisis de época y tenemos que responder con imaginación. No se trata de volver a estar donde estamos, sino transformarnos. No es resiliencia, sino antifragilidad, la palabra clave, citando a Taleb. Les agradezco muchísimo y quedo abierto al diálogo. Muchas gracias, Luis Miguel. De verdad, muy completa tu plática. De verdad, nos dejas pensando en muchas cosas, en muchas ideas. Y antes de pasar a las preguntas de nuestros amigos y amigas que están aquí, por ahí tenemos una mano levantada, Luis González, hoy te damos la palabra. Quiero hacer 3 comentarios breves. Decías de Guanajuato. Bueno, hoy a José Luis Romero Hicks, el cargo de Guanajuato, que es habitual integrante de Diálogos por México, le dio un reconocimiento de guanajuatense distinguido. Le mandamos un gran abrazo. Y está por aquí, estaba viendo ahorita nuestro amigo Fausto Pretelín, que gracias a Fausto tuvimos la oportunidad de conocerte, Luis Miguel. Gracias, Fausto, por la presentación con Luis Miguel. De verdad es un lujo tenerlo hoy en Diálogos por México. Fermín, dice Fermín Marín, dice, te felicita por la plática y te pregunta que si el gobierno mexicano crees que tenga la capacidad de tener una estrategia de recuperación y de que convenzcan al presidente de que la estrategia es errónea. La respuesta corta es no, pero también me gustaría decir, afortunadamente, no solo dependemos de lo que haga el presidente. Me refiero, lo pienso, muchos de ustedes participan en organizaciones, en empresas, en organizaciones de sociedad civil. Yo digo, tenemos
gigantesco reto de transformación de la manera en que estamos haciendo las cosas. No todo depende de lo que haga el gobierno, afortunadamente. Creo que, nomás para no eludir la pregunta, creo que hay mucha miopía, hay muchas obsesiones en pocas cosas, pero también creo que diálogos como este, espacios como este, también son una oportunidad para decir en voz alta algo que es elemental, y es: tenemos que pensar entre todos cómo, literalmente, cómo nos organizamos diferente para transformarnos. Es una tarea gigantesca que rebasa al gobierno y, si me apuran, a la clase política completa. Es básicamente un asunto social en el sentido más amplio de la palabra, y no solo un asunto presidencial. Perfecto. Tenemos por ahí, le vamos a abrir el micrófono a Luis Sánchez, y me gustaría que Félix Vélez, que también ya fue ponente con nosotros aquí, que si pudiera hacer su comentario público. Les pido nada más la brevedad por el tiempo y por el respeto de todos. Luis, por favor, adelante, está abierto tu micrófono, ¿me escuchas? Claro, sí, gracias Jaime, gracias Carlos y Luis Miguel, muchas gracias por tu plática. Realmente, como decía Jaime, nos dejas con muchas reflexiones. Por supuesto, el tema de hay que cambiar, ¿verdad? Recambiarnos, reconstruirnos, creo que es fundamental. Mi pregunta va en el tema económico con las elecciones que están en Estados Unidos ya próximas. ¿Cómo ves? Hay los dos escenarios, por supuesto, que gane Biden o que se reelija Trump, pero esta situación, ¿cómo se vería reflejada en ambos escenarios para México? ¿Tendremos alguna mejor expectativa para México con los demócratas? Seguiremos por el mismo camino quizás con los republicanos, pero ¿cómo ves? ¿Que hay un mejor futuro, voy a decir, adelante? Para mí hay un tema que puede ser muy importante y tiene que ver con política energética y medioambiental. Da la impresión que uno de los temas en los que Biden más rápido y con más profundidad plantearía una rectificación de lo que han sido 4 años de Trump en la Casa Blanca tendría que ver con estos dos rubros, energía y medio ambiente. Correcto. En energía, y me disculpo con los que son expertos, entre ellos Fausto Pretelín, pero de manera muy simple, desde Washington está muy claro en la propia negociación del TEMEC una visión de que América del Norte es una región energética. Ellos ya alcanzaron vamos a decir, la soberanía energética, pero piensan en América del Norte como una región integrada también en términos energéticos. Desde el punto de vista de Trump, una región de América del Norte integrada energéticamente tiene que ver con una coordinación de políticas en favor de energías fósiles, y yo asumiría que un cambio de administración, la llegada de Biden, significaría que la coordinación de política energética de América del Norte implicaría un componente de energías verdes mucho más grande que el que tenemos ahora. ¿Podemos abrir el micrófono a Félix Vélez? Félix, ¿me escuchas? ¿Se escucha Félix Vélez? Sí, bueno, perfecto. Te escucho, Jaime. Un abrazo, buenas noches. Gracias. Todo, Félix. Hola, Luis Miguel. Hola. Mira, pues es muy breve. Yo mandé al chat un comentario, pero no, simplemente porque me pareció muy interesante lo que estaba diciendo Luis Miguel, y era para complementar a Luis Miguel. En realidad era para reforzar lo que él estaba diciendo. Y va en este sentido. En primer lugar, que así como los 70 tuvieron situaciones desfavorables como el alza de las tasas de interés, y a finales de los 70 y principios de los 80, que el entorno internacional se volvió desfavorable, y luego también la baja de precios del petróleo, los 60 fueron muy buenos. En los 60 no pasó nada negativo en la economía internacional. De hecho,
Alejandro Reynoso dice que 8/9 del crecimiento, según estimaciones suyas, en los 60 se lograron porque no hubo choques externos desfavorables. Entonces, la primera idea era complementarlo en ese sentido. Y luego agregar y complementar en otro, que muchos de los desequilibrios de los 70 en realidad venían desde los 60. Lo que pasa es que todavía no se hacían muy evidentes, porque con el modelo proteccionista de sustitución de importaciones, la economía no generaba suficientes divisas y por lo tanto el déficit en la balanza de pagos en la cuenta corriente era creciente y no alcanzaba a financiarse con las exportaciones, pero además se restringió la inversión extranjera directa. En junio de 1970, Díaz Ordaz promulgó una ley para obligar a las nuevas inversiones a que fueran en sectores estratégicos de 51% de capital nacional. Entonces, si por un lado no exportas y por otro lado no tienes inversión extranjera directa, pues entonces se tenía que ir a la deuda externa, se tenía que recurrir al endeudamiento externo. Lo que pasa es que los montos todavía no eran muy grandes y no hubo choques externos negativos. Pero mi comentario también es para decir es que tan es cierto lo de Luis Miguel, que incluso en el ámbito interno los desequilibrios no empezaron con Echeverría. Por supuesto que Echeverría los agravó, pero la bronca venía por lo menos desde principios de los 60. Ya en el año del 70, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos fue 3,5% del PIB, que ya es un déficit bastante considerable, mucho más alto que los actuales. El desequilibrio externo como restricción para el desarrollo ya estaba ahí, y lo que pasa es que Ortiz Mena y Rodrigo Gómez, los artífices del desarrollo estabilizador, pues aparte que eran proyectos, tuvieron muy buena suerte, pero la economía tenía una bronca grave desde antes porque no generaba dólares. Muchas gracias, eso era todo. Muchas gracias, Félix. Sí, solo digo, gracias Félix, me da mucho gusto verte. Lo que quiero yo enfatizar con eso es, evidentemente no pretendo defender a Echeverría, López Portillo, bueno, a nadie en particular. Lo que quiero decir es la falta de rigor en la explicación de una crisis, la falta de imaginación para explicar una crisis, termina pasando factura. Y esa factura la vamos a ver en el siguiente momento. Hay un momento en el que, de alguna manera, con todo el poder político, uno puede decir cualquier barbaridad, como estamos viendo ahorita. El problema es que el mal diagnóstico va a generar una mala cirugía que literalmente nos va a sacar del hospital disminuidos. Y eso es lo que ha sido, desde mi punto de vista, buena parte de nuestras crisis han tenido explicaciones incompletas. Me preocupa de esta crisis en particular, que creo que estamos viendo una explicación más incompleta de las que estábamos acostumbrados. Perfecto, Luis Miguel. Estamos en los últimos minutos. Quisiera hacer 3 preguntas juntas para que puedas contestarla. Bueno, Laura Zapata te felicita, dice muchas gracias, me encantó la plática. Estás hablando de una antifragilidad, estamos en una generación de cristal, está complicado, pero te doy muchas gracias por la plática. Dice Jan, ¿cuáles serían las nuevas variables para diseñar un futuro socioeconómico viable y habitable para ti? Esa sería la segunda. Y la tercera es, ¿qué opinas de los programas sociales del gobierno López Obrador ante esta situación que estás platicando? Para mí, 2 elementos fundamentales centrales es la política tecnológica es central, y por política tecnológica entiendo mucho más que más dinero para CONACYT. Es la tecnología está en la médula de muchas cosas. Es increíble, por ejemplo, que en México no ha llegado la discusión sobre la gobernanza de las Big Tech. En algunos casos, la manera en que gobernemos a Google, Facebook, Twitter, Amazon,
va a determinar qué tan vulnerable, qué tan fuerte somos como sociedad. En México esa discusión no existe. Y, ojo, no estoy hablando de controles soviéticos contra empresas tecnológicas. Lo que creo es que primero tenemos que entender de qué tamaño es el poder disruptor de estas empresas para después tener políticas públicas. Otro tema relevante en términos de políticas públicas ha quedado en evidencia con esta crisis del COVID, creo que el mundo entero, no solo México, no le había dado la importancia al sector salud que se requiere. Hay muchísimas, digo, no soy ni remotamente experto del tema, pero son muchísimas cosas, desde qué tan equipados están nuestros hospitales, qué tan capacitado está el personal médico, la población en general, pero yo diría, en un sentido más amplio, pensar en salud es pensar en medio ambiente, es pensar en educación, son muchísimas cosas. Y para cerrar, solo poner una tercera pata, creo que todo lo que tiene que ver con mercado laboral. Si hubiéramos tenido esta plática hace exactamente un año, yo les hubiera dicho, lo más interesante está pasando, el gran laboratorio social en este momento en este país es el mercado laboral. Están pasando muchísimas cosas, hay hay una especie de redefinición de la clase media a partir de los nuevos roles en el trabajo, pero además está redefiniéndose en pleno las relaciones laborales. La gente de Uber, que tiene ahorita el pleito con las autoridades de California y con otros países sobre si los trabajadores de Uber son empleados o no, lo dicen en los documentos internos, es lo que el mundo no termina de entender es que viene una especie de uberización de lo laboral, en donde va a ser muy difícil decir la relación laboral o es fija o es intermitente o eres proveedor o eres empleado. Desde mi punto de vista, yo le dedicaría más tiempo a entender el mercado laboral en todos los sentidos. Hay un estudio de McKinsey que seguramente muchos de ustedes conocen. México es uno de los países más vulnerables a la automatización y robotización. 37% de los empleos que conocemos están amenazados en México. Buena parte de los trabajos de supervisión, buena parte de los trabajos rutinarios se van a modificar. Entonces, nomás para cerrar la respuesta a la pregunta, yo diría necesitamos una nueva cultura tecnológica que a su vez produzca y emane de una política tecnológica digna de tal nombre. Necesitamos poner mucho más atención al mercado laboral, es el gran laboratorio, y la crisis del COVID literalmente es una bofetada que nos recuerda que no podemos ser tan negligentes con el tema de salud. Salud mental es uno de los siguientes temas que viene. Digo, no, ahora sí, perdón, no me invitaron para darles tantas malas noticias, pero les ofrezco una disculpa. De lo de políticas sociales, a mí me llama la atención en el mundo la buena reputación que tienen las entregas de dinero en efectivo en esta coyuntura. Hay prácticamente un consenso de que es una buena solución, pero ojo, cuando se elogian las políticas de entrega de dinero en efectivo, no asumen anomalías como las que están ocurriendo en México, que es uso clientelar de las entregas de dinero, descontrol de las bases de datos, muy baja rendición de cuentas. Entonces yo diría que una sorpresa para mí es en prácticamente todo el mundo los expertos ven muy bien las entregas de dinero en efectivo en una situación de emergencia, porque básicamente dicen
lo que tenemos es un shock de demanda, pero también una incapacidad de que funcionen las empresas y el match, el encuentro entre vendedores y compradores. Políticas sociales para mí son muchas cosas. Yo tengo la impresión que en términos generales, lo que, digo, no voy a decir nada que ustedes no estén pensando, me sorprende la poca imaginación, la poca creatividad que estamos viendo. La respuesta a retos del futuro son políticas de los 70s, 80s, pero pues yo digo, si también eso está pasando en la mercadotecnia, están de moda los tenis retro, no es tan sorprendente que las políticas públicas retro también estén de regreso. Perfecto. Yo creo que cerraríamos con Eugenio Cárdenas. Nada más hay 4 comentarios rápidos que dice María de Lourdes. Felicidades, muy interesante tu plática, muy directa y dejas mucho que reflexionar. Gina Pacheco hace un comentario largo, pero te felicita ampliamente, te lo vamos a hacer llegar. Antonio Dávalos pregunta que en este tema de la K que hablabas, de la recuperación en forma de K, ¿qué posibilidades tiene México de rebotar y qué implicaciones hay si quiebra? Y por otro lado, si consideras que este gobierno tiene la capacidad y el talento para transformar a la sociedad en la medida que lo necesita el momento. Y si quieres contestamos esa y nos vamos ya al final. Bueno, le pedimos si quieres a Eugenio para que la haga y cierres ya con esas preguntas. Eugenio, okay. Adelante. Buenas noches, Eugenio Cárdenas, 70 años de edad. Y pues muchas gracias, Luis Miguel. Me ha tocado de una forma o de otra pasar por todas las crisis. Mi pregunta primera, y espero tu respuesta para hacer la siguiente. ¿Qué porcentaje participa el gobierno federal, estatal y municipal dentro de la economía? ¿Y qué porcentaje participa la iniciativa privada, nacional e internacional? Y de esa respuesta plantearía una segunda pregunta. El porcentaje del gobierno es alrededor del 20%. Dependiendo del rubro, pero, por ejemplo, en el caso de inversión se dice de cada 7 pesos que se invierten, un peso es gobierno y 6 es privado. Una cosa que sorprende, Eugenio, cuando vemos las cuentas entre extranjera, nacional, hay veces perdemos de vista el enorme peso que tiene la inversión de las micro y pequeñas. Todo mundo piensa que las grandes inversiones, por ejemplo, de empresas que cotizan en bolsa, explican todo. Las grandes empresas en conjunto no hacen ni el 25% de la inversión total, que se explica mucho más por pequeñas, micro y medianas, que obviamente no tienen la visibilidad de las que están en la bolsa. Gracias. En base a esa realidad, ¿por qué estamos tan preocupados por la intervención o participación del gobierno federal, siendo tan pequeña su participación dentro de la economía? Y lo digo por lo siguiente, y como tú bien lo dijiste, la responsabilidad está en nosotros, en los empresarios. Gracias a Dios y por muchas decisiones de alto riesgo que tomamos en las diferentes crisis, afortunadamente nuestros negocios están estables. Y mi pues aportación y mi sugerencia es que inclusive, independientemente de los problemas de tipo político, creo mucho en el tema climático, creo mucho en el tema laboral, pero no deberíamos estar preocupados nosotros por las actuaciones del gobierno federal, dado que no son importantes dentro de la economía desde mi punto de vista. Entonces el problema, la pelota, está entre nosotros los empresarios. Esa es mi aportación. Coincido con la conclusión, no necesariamente con todo el razonamiento, y me explico. El gobierno tiene no solo la política fiscal, que es gasto, ingreso, la política monetaria, tasas de interés, tiene algo que estamos aprendiendo literalmente a golpe de trancazos, que es la capacidad de alterar un mercado a través de la regulación.
En ese sentido, es un 20% que de repente pesa como una losa. Entonces, coincido, por eso te decía, Eugenio, con la conclusión, en el sentido de, sí creo que tenemos que aprender a vernos de otro modo y decir, no es solo lo que el gobierno haga o deja de hacer, es qué podemos hacer nosotros, pero en cualquier caso, sí hay un gran tema que de alguna manera explica la efervescencia de espacios como este, es la preocupación de quién decide la política pública, quién decide lo que es público y en qué terreno se decide. Y en ese sentido sí hay que dar la batalla. Digo, hay mucho que hacer cada quien en su casa, pero además hay que aprender a dialogar para que lo público efectivamente sea público. Y gracias, Eugenio. Perfecto, Luis Miguel. Pues estamos terminando, Luis Miguel. No sé si quisieras hacer un último comentario ya antes de que le dé la palabra a Carlos para que termine la plática. Y de verdad, de mi parte, muy agradecido por esta hora que nos has brindado. De verdad es espectacular oírte. ¿Qué te puedo decir? Es un privilegio. Y bueno, pues nos dejas muchas reflexiones de tarea, es lo que te quiero decir, Luis Miguel. No, de verdad, de mi parte, mucho agradecimiento por la apertura, por la oportunidad de dialogar. Lamento no verlos físicamente, pero agradezco gracias a la tecnología la posibilidad de tener este tipo de diálogos. De verdad es un privilegio estar en un grupo como este. Muchas felicidades, Jaime, muchas felicidades, Carlos, por hacerlo posible. Creo que es muestra de una de tantas cosas que la sociedad puede hacer. Creo que es importante fortalecer este tipo de mecanismos de discusión. Nadie tiene todas las respuestas ni todas las preguntas, pero entre todos podemos saber un poquito menos, podemos ser un poco menos ignorantes, ¿no? Perfecto, Luis Miguel. Pues muchas gracias. Y si no hay más, querido Carlos, pues te mando la palabra para allá. Muchas gracias, mi estimado Jaime. Pues Luis Miguel, la verdad es que una plática espectacular. Salimos con dudas, creo que nos vamos con muchas más dudas, pero sí salimos con algo muy claro que nos dejas y lo quiero manifestar, que es momento de transformación. Creo que esto es algo bien importante que hay que meditar todos. No es regresar a lo anterior. Esto vamos a regresar todos diferentes a una cosa diferente. Hay que regresar fortalecidos. Y en verdad, muchísimas gracias, Luis Miguel. Están las puertas abiertas de Diálogos por México desde casa para otra plática contigo. Ojalá haya una posibilidad más adelante, cuando ya las cosas estén más tranquilas. Y bueno, y agradecer a todas y todos los amigos y amigas que nos acompañaron el día de hoy. La verdad es que Diálogos por México desde casa lo hacen todos ustedes. Muchísimas gracias. Los estamos esperando en el próximo Diálogos por México. Y Luis Miguel, esta es tu casa. Muchas gracias, muchas gracias. Espero que nos acompañes en algún diálogo también atrás de micrófonos. Y muchas gracias a todas. Y los dejamos con una poco de música, mi estimado Jaime. Y un aplauso muy, 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 muy caluroso desde la casa a Luis Miguel. Muchísimas gracias, Luis Miguel. Muy amable. Un abrazo.